Estamos de vuelta ya con más de Noticias Express, 10:48. Vamos a ir a noticias internacionales porque la cuñada del presidente de Perú, Pedro Castillo, se entregó finalmente a las autoridades de su país. Recordemos que estaba prófuga de la justicia. Es investigada por presunto lavado de activos, lo que genera otra situación de presión en el entorno, en este caso, del presidente peruano. Conversamos de este tema. Estamos en contacto con Carlos Scaffi, analista internacional, director del think tank Relaxiona y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está, Carlos? Gracias por el contacto. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Mis saludos desde Lima. Gracias por conversar con nosotros. Carlos, bueno, en momentos que son complejos para el presidente Pedro Castillo desde hace un buen tiempo y justo cuando se cumple un año desde que ha asumido, se ve envuelto además en otra situación que en este caso vincula a la cuñada, a su familia, ¿no?, de Pedro Castillo. Cuéntanos primero cómo se está discutiendo este tema en Perú en relación al presidente y al momento frágil que está viviendo desde el punto de vista político por las faltas de respaldo que tiene el mandatario. Con mucho gusto, Sebastián. Mira, estamos frente a lo que podría ser interpretado como el último acto de la administración del presidente Pedro Castillo, este profesor rural, líder de izquierda, quien prometió renovar el sistema político y económico para abordar la pobreza y la desigualdad, y que, hay que decirlo, usando una muy poderosa frase de campaña: no más pobres en un país rico, palabra de maestro. Hoy nuevamente, Sebastián, es indicado como líder de una organización criminal y además involucra a su círculo más íntimo. Como bien tú lo decías ayer, su cuñada Jennifer, a quien además trata como una hija, se entregaba a la Fiscalía de la Nación. Afuera del edificio se montó un show mediático en donde apoyaban a Jennifer, y de alguna forma esta joven de 26 años la querían promover como una figura, como una lideresa, sí, que le hacía un favor en este caso a la administración del presidente Pedro Castillo, entregándose a la Fiscalía de la Nación. Las razones de esta investigación básicamente es una acusación fiscal por corrupción como presunta integrante de una agrupación delictiva. Recordemos que son 16 parientes de la pareja presidencial los que en este minuto tienen cuestionamientos, denuncia, y de estos 16, 6 actualmente de este grupo de allegados a la familia enfrentan una investigación ante el Ministerio Público. Pero hay que recordar, y para contextualizar un poco y la audiencia pueda comprender, que en junio recién pasado, a menos de un año de que la administración del presidente Castillo cumpla su primer año de gobierno, ya la Fiscalía de la Nación iniciaba una investigación en el que también señalaban al presidente Castillo como líder de una organización criminal en ese momento por haber obtenido beneficios ilegales de los contratos que se habrían suscrito con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ministerio que para efectos nuestros sería el de Obras Públicas. ¿Carlos? Y en esta, sí, adelante. Sí, es que me gustaría que pudiéramos ir aterrizando ciertos conceptos de lo que hemos hablado. Cuando hablamos de una organización criminal, estamos hablando de una situación que es mucho más compleja que un caso aislado, ¿no? Como podría haber ocurrido en otras ocasiones o en otros contextos políticos donde la acusación es bien específica por un vínculo especial. Acá se está hablando de una estructura, digamos, en relación o en el entorno de Pedro Castillo para cometer delitos. Es una acusación muchísimo más grave en ese sentido. Absolutamente, ¿no? Y concretamente respecto de la acusación que se tiene sobre Jennifer Paredes, es porque ella habría ofrecido, de hecho hay vídeos que dan cuenta de ello, ofrecía desarrollar obras en básicamente el centro del país, particularmente en un poblado de Cajamarca, en un pueblo de Cajamarca, zona oriunda del presidente Pedro Castillo. Ofrecía ejecutar obras públicas y además con una chaqueta en donde estaba el nombre de la empresa para la que ella prestaría servicios, ¿no? Entonces, esas son las acusaciones que involucran al tejido familiar, además de las que te decía que estarían involucrados en la primera investigación al propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en donde se involucra y está en condición además de fugado el exministro de ese sector. De hecho, ya se entregó el propio secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, que además está actuando como colaborador eficaz, entregando información precisa, audios, sumado a 2 empresarios
que también mantienen dicha condición y están entregando información respecto de cuál habría sido la forma en la que pactaban, en este caso, las adjudicaciones y, por cierto, los arreglos que tendrían dentro de esta supuesta organización criminal que en este minuto está en investigaciones en el Ministerio Público. Sí. Carlos, tú hablabas del último acto, ¿no? Es que podía ser entendido esto como un último acto. ¿Por qué? ¿Cuáles pueden ser las repercusiones políticas que tenga todo esto y en qué pie está hoy día Pedro Castillo? Mira, Sebastián, primero, en este minuto el gobierno mantiene una desaprobación muy alta, de 76%, pero si uno mira hacia atrás, particularmente a los últimos años de la administración del presidente Toledo, Toledo gobernaba con 8%. Pero lo que nunca se había visto, Sebastián, es que un presidente en funciones fuera acusado como líder de una organización criminal, fuera sindicado como un líder de una organización criminal. Por otro lado, la sensación que hay en la calle es de hastío, es de rechazo, es de que las expectativas, sobre todo, Sebastián, en el peruano delante, que albergó muchas expectativas en la administración de Castillo, lo que él ofrecía, hoy se sienten diluidas. Y el reclamo social proviene del centro del país. Ajá. Y particularmente de provincias, Sebastián, que fueron los bastiones de votos de Castillo. Sí. Por tanto, uno podría determinar 3 escenarios. Yo creo que el más crítico de estos 3 escenarios va a ser la presión social. Y la presión social puede ser mucho más probable que un escenario de una vacancia o de una inhabilitación constitucional la que termine sacando al presidente Pedro Castillo, incluso a través de una renuncia. ¿Por qué, Carlos? Y las razones están expuestas en la calle. Tú le preguntas al poblador del Ande y te lo dice que no se siente representado. En el momento que la gente de Junín, de Cajamarca, de Huancavelica, de Andahuaylas acuesten a sus hijos con hambre, ahí este tema se acabó. Es muy fuerte. Perú mantiene 3 países en uno, muy distintos, la costa muy distinta a la sierra y la sierra muy distinta a la selva. Carlos, y en ese sentido, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, digamos, para que se gatille otra crisis? Digo otra porque ya son varias consecutivas, ¿no? Ha habido años muy turbulentos, pero para que se gatille una crisis contra el presidente Castillo. Mira, a ver, en Perú, yo siempre uso una frase, que en Perú cualquier cosa puede pasar. Si tú me preguntas tiempo, esto va a depender mucho, por ejemplo, te decía, si es que en efecto el exministro de Castillo, el señor Silva, se entrega a la justicia y mantiene pruebas fehacientes, o sea, no habría forma en cómo se pueda sostener esto. Claro. La entrega se ha dicho que podría ocurrir en una semana más, ¿ah? Los antecedentes están expuestos, la fiscal nacional ha sido muy concreta, muy específica en que no va a tener ningún miramiento respecto de quién pueda tratarse, claramente refiriéndose al primer mandatario de la nación. Sí. Así que estamos en este minuto en un compás de espera que podría ser de 1 a 2 semanas. Pero ojo, te reitero, en Perú cualquier cosa puede pasar. Esa ha sido la condición permanente desde 1980 a la fecha. Sí. Pedro Castillo, el presidente peruano, ha dicho que acá hay un show mediático y ha adoptado un rol, digamos, a la defensiva respecto a este tema, presentándose como una víctima, digamos, de un plan mayor en todo esto. ¿Qué tan creíble es eso, Carlos? Mira, en la forma en la que como el presidente ha tenido a bien desde que empezó este gobierno representarse y desarrollar algún tipo de vocería respecto a medios. Ha sido la constante. Pero lo que sí te puedo decir yo es que en los medios hay objetividad sobre hechos fácticos, reales. Por otro lado, claro, la agenda de esta administración es muy reactiva, es una agenda mediática que está enfocada en desarrollar contención mediática. Por tanto, no es de extrañarse el comentario que desarrolla el presidente Castillo respecto de los medios. Vuelvo a decirte, se habla sobre hechos fácticos. Sí. Vuelvo a decir, es la sensación que hay en la calle, que está en los jóvenes, que es de manera permanente. Y fíjate algo que viene a ser triste, Sebastián, es que la sociedad peruana está tan acostumbrada a esto que se tiende a normalizar, pero en este minuto es tal el nivel, vuelvo a decirte, sindicado como líder de una organización criminal, que la tolerancia se agota.
A pesar de ello, la economía sigue manteniendo su curso y lo político por cuerdas separadas. ¿Ah? No se Sí. logran intersectar. Es algo que la sociedad peruana ha aprendido y lo ha hecho muy bien. Si no, imagínate las condiciones en las que estaría el Perú en este minuto. Lo que es muy llamativo. Carlos, Pedro Castillo aparecía como un candidato que venía de otro mundo, ¿no? Por su historia como profesor, porque venía de otros círculos, digamos, y no desde el poder, digamos, histórico en Perú. Así que se puede hablar de eso. En el caso que está siendo investigado, él y su entorno familiar, ¿da cuenta de una organización que surge una vez que llega al poder, Pedro Castillo, o que vendría de antes? No, 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 no. Mira, a Pedro Castillo, él era, como lo vuelvo a reiterar, un profesor rural que desarrollaba una actividad sindical. Era Ujú. un sindicalista y que representaba al gremio de profesores, al gremio más importante de profesores. ¿Ah? Y lo que se dice es que él se acerca a Perú Libre, el partido que lo acoge y que Ujú. es liderado por su secretario general, el doctor Vladimir Cerrón, y le pide que quería ser candidato y tener una curul para postularse al Congreso por Cajamarca. Toda vez que el líder de esta agrupación, de este partido político, hoy Perú Sí. Libre, estaba inhabilitado, le dice y ve el capital, cierto capital político que podría tener Pedro Castillo, le ofrece la presidencia de la República. ¿Ah? Y es así que gana. Y gana porque además era una figura que políticamente era muy representativa. Representaba al peruano adelante, representaba a los profesores, representaba a quienes no tenían expectativas. ¿Ah? Entonces, como era lógico, comenzó a calar con mucha fuerza. Hoy, hay que decirlo, Perú Libre, el partido que lo acoge, lo invita a renunciar al presidente Pedro Castillo. Ujú. Hoy el presidente no tiene partido político y la fuerza dentro del Congreso del oficialismo se ve fraccionada duramente. De hecho, hay que decirlo, Perú Libre no tiene mayoría en el Parlamento. Sí. Carlos, muchísimas gracias por esta conversación desde Lima para entender lo que está ocurriendo allá en el país vecino. Muchas gracias. Con mucho gusto, Sebastián, que estés muy bien.